Laboratorio de Suelos y Hormigones 1. Descripción y identificación de los suelos. La identificación de un suelo consiste en reconocer el tipo de suelo en un sistema de clasificación conocido en este caso mediante una inspección visual, táctil y olfativa, acompañado de algunos ensayos manuales evaluados de forma cualitativa, mientras que la descripción consiste en aportar información adicional en algunas características notorias del suelo, como ser el color, olor, forma de las partículas del suelo y otras características. Inclusive esta información descriptiva se debe usarse para complementar la clasificación de un suelo mediante los ensayos convencionales de laboratorio. En ingeniería civil se utilizan los suelos con dos propósitos: uno, como material de préstamo para terraplenes o rellenos, y dos, para la fundación de las estructuras. Se realiza la descripción de los suelos dependiendo cómo vayan a ser utilizados. Como material de préstamo, descripción del contenido de humedad seco, húmedo, saturado para fundaciones, estructura natural del suelo, densificación en campo, consistencia del suelo y contenido de humedad. Como sabemos, el suelo es muy importante para nuestras estructuras, para cuando estoy haciendo las fundaciones. En este caso, la torre de Pisa que está a la derecha. Este es un chiste porque dice que aún podemos ahorrar otras 700 liras porque hemos conseguido una oferta muy buena para el estudio geotécnico. Entonces ellos, por ahorrarse el dinero, el estudio geotécnico no era de buena calidad y dio información errada, y la torre de Pisa está inclinada. Por eso, por la fundación. Es muy importante el suelo, compactarlo para que la estructura, para que el suelo resista las solicitaciones que demanda debido a el peso de la estructura, su peso propio y sus sobrecargas. Describe cómo se puede identificar los siguientes suelos en campo utilizando simplemente tacto y la vista, que es lo que yo les pedí a ustedes para el ABP. Grava o arena son partículas rocosas, color gris. Grava es más grande y arena es más pequeñito. Limo es de color amarillo, arcilla es de color rojo, suelo orgánico de color negro, a simple vista. Entonces, si tenemos una respuesta más en detalle, podemos decir que las gravas y las arenas son visibles a la vista. El diámetro de la grava es mayor a 4,75 milímetros hasta 76 milímetros y la arena varía de 4,75 hasta 0,075 milímetros. Las arenas son rugosas al tacto. El limo es un material fino que presenta muy poca plasticidad, por lo cual al ser presionados por los dedos, este se desmenuza. La arcilla también es un material fino que presenta alta plasticidad porque con un contenido de humedad moderado puede remoldearse y amasarse sin desmenuzarse. Suelo orgánico tiene un olor a materia orgánica vegetal y presenta un color café oscuro a negro. Esa es su definición. ¿Qué es el suelo? Es una capa de transformación de la corteza sólida terrestre sometida a un constante cambio estacional y a un desarrollo peculiar. Aparece como resultado de un conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos sobre el medio rocoso original, que es la roca madre, denominado genéricamente como meteorización. El suelo como material de construcción, que es lo que nos interesa, surge la necesidad de introducir un nuevo concepto, el suelo artificial o material de construcción. La procedencia de materiales puede ser diversa, diversificando entre materiales naturales, arcilla, arena, grava y heterométricas. Entonces, en el ámbito de la construcción, los suelos se distinguen principalmente de acuerdo a su capacidad de soporte o cimentación. Esto es lo más importante. Según su capacidad de soporte o cimentación, es el suelo que yo voy a utilizar. Los suelos rocosos poseen alta resistencia a acciones, solicitaciones de carga, por eso lo convierte en el suelo por excelencia para la cimentación. Los rocosos.
Suelos rocosos. Alta resistencia a las acciones de la solicitación de la carga. Árido. ¿Qué es un árido? Es un material pétreo compuesto de partículas duras de forma y tamaño estables. Agregado pétreo, árido compuesto, partículas duras de forma y tamaño estable, que es una arcilla. Son suelos finos, compuestos por partículas menores de 5 micrones que están en otra unidad, que posee alta plasticidad. La arena es un material que resulta de la desintegración, de la molienda o trituración de la roca, que sería la grava, y de ahí salen las partículas más pequeñas que se llama arena. El suelo como material de construcción, que se utiliza para qué? Para hacer presas, estructura de pavimento, laguna de oxidación, estructura de adobe y la construcción de terrazas. En este caso, para las autopistas, para las carreteras, tenemos subrosante, después uno pone una capa de subbase granular, que son puros suelos, otra capa de suelo que se llama base granular, una capa de grava de bitumen y la capa de rodadura. Son puros suelos para formar la capa de rodadura. Presas. La mecánica de suelos, ahí está por Carbon Terzaghi, y se utiliza para todas las obras de ingeniería y construcción que se apoyan sobre el suelo de una u otra forma, y muchas de ellas además utilizan la tierra como elemento de construcción para terraplenes, diques y por lo general rellenos. El desempeño del material de asiento situado dentro de las profundidades de influencia de los esfuerzos que se generan o por el suelo utilizado como para conformar los rellenos. Si se sobrepasa los límites de capacidad resistente del suelo, o si, aún sin llegar a ellos, las deformaciones son considerables, se pueden producir esfuerzos secundarios en los miembros estructurales. Es decir, si se sobrepasa los límites de la resistencia a la capacidad del suelo, eso me va a producir daños en los elementos estructurales. Elementos estructurales que son las losas, las vigas, los muros, las fundaciones, los pilares. Quizás no tomados en consideración en el diseño, productores a su vez de deformación importante, fisuras, grietas, alabeos, plomas. ¿Sí? Entonces, si sobrepasa los límites de la capacidad resistente del suelo, provoca esfuerzos secundarios en el elemento estructural. Eso es muy importante. En consecuencia, las condiciones del suelo como elemento de sustentación y construcción y la del cimiento como dispositivo transitorio entre aquella y la superestructura han de ser observadas, aunque estos se hagan proyectos pequeños fundados sobre suelos normales o a la vista de datos estadísticos. Siempre hay que estudiar. Eso es lo importante de este texto, que hay que estudiar las condiciones del suelo, ya sea si es un proyecto pequeño o un gran proyecto. La mecánica del suelo interesa por la estabilidad del suelo, por su deformación y por el flujo de agua hacia su interior, hacia el exterior y a través de su masa, tomando en cuenta que resulte económicamente factible usarlo como material de construcción. Se analiza el suelo y que nos permita que se analiza esto: la estabilidad, la deformación y cómo fluye el agua entre ellas. ¿Para qué? Para que resulte económicamente factible, ¿qué cosa? Usarlo como material de construcción. Para esto es necesario tener varias muestras representativas del suelo y así estimar la viabilidad técnica de los resultados. Y estas muestras se hacen con los ensayos. ¿Y cuál es el tipo de ensayo? Tenemos para extraer el suelo tenemos sondeos mecánicos, sondeos geotécnicos. Bien, hasta aquí dejamos porque ya van 10 minutos de video.